Buenos días muchachos, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestra plática para terminar nuestros libros, ¿ok? Vamos, comenzamos. Comencemos con la pintura y literatura del virreinato. Las expresiones artísticas de Nueva España. El virreinato de Nueva España se integró al mundo globalizado y se conectó por los descubrimientos geográficos que iniciaron los europeos al final de la Edad Media. La conquista española en el territorio de Norteamérica empezó con obras artísticas de América a Europa y de Europa a América, gracias al comercio. En las flotas llegaban de todo tipo de calidad, desde pequeñas estampas hasta lienzos que los propietarios esperaban colocar en las iglesias que iban a construir. La caída de la Gran Tenochtitlán demandó imágenes religiosas para la evangelización y aunque los frailes trabajaron para aprender las lenguas indígenas y realizaban la comunicación y las enseñanzas, se lograba utilizando estampas y lienzos. Los indígenas muchas veces copiaban los pocos modelos europeos disponibles, con las técnicas que conocían mejor el arte plumario y la pintura mural. Estas obras fueron realizadas por los frailes pintores o los tlacuilos o pintores indígenas que continuaron con la actividad que habían ejercido antes de la conquista y a la cual incorporaron las técnicas europeas aprendidas en las escuelas que habían fundado los mismos frailes. En los muros de los conventos fueron pintados temas de la vida de Cristo o bien el martirio de algunos cristianos. El virreinato se conformó un arte cada vez más importante. Los españoles construyeron iglesias y catedrales, un poco menos modestas, que reflejaban la bonanza económica y la prosperidad. El gusto europeo se centró en el estilo renacentista, marinerista, en las ciudades de Sevilla y Amberes. Había una circulación de ideas en la formación de una pintura novohispana con identidad y características propias que satisfacía a la sociedad multicultural y tuvo un apogeo en México y en Puebla. Pintores europeos probaron suerte en Nueva España realizando trabajos para españoles en iglesias y catedrales. Fueron controlados y vigilados. Se emitieron ordenanzas para el gremio de pintores y se dan 4 categorías: imagineros, doradores, fresquistas y sargueros. Los pintores de mayor prestigio, los españoles, pero muchos de los criollos, mestizos e indígenas trabajaban produciendo imágenes de todo tipo y para todos los presupuestos. También enseñaron a los criollos, a los que tenían habilidades, y eso fue pasándose de generación en generación. El rescate de la literatura prehispánica. La literatura indígena antes de la llegada española era de las visiones cosmogónicas en los relatos históricos. La religión, mitos, guerras, los expresaron en cantos, oraciones y poemas y en la representación de objetos por medio de dibujos, utilizando el papel mate o de maguey, piel de venado o de manera oral, o sea que lo iban transmitiendo el conocimiento, su sabiduría a los antiguos, platicándoselo a sus siguientes generaciones como nietos, bisnietos e hijos. La cultura náhuatl del altiplano central como la maya del sur dejaron importantes testimonios de su desarrollo literario de sus obras, una de ellas el Popol Vuh. Libro del Génesis de los mayas, relatos de la lucha de los dioses, animales fantásticos, guerra y cataclismos, marco de las pugnas entre luz y sombra, y el maíz era el rey de los cereales y la base del sustento, como hoy en día. El Chilam Balam fue un documento muy importante de los mayas en donde se narra con imágenes y acontecimientos históricos y mitológicos de hechos ocurridos en los catumes, las migraciones a través del territorio, la vida cotidiana y actividades productivas. La literatura náhuatl del centro se centró en 2 géneros literarios: la épica, relato de hazañas de héroes o clase guerrera de la sociedad que vincula sus orígenes o su destino, y la lírica, que se caracterizaba por expresar sentimientos y emociones profundos. La poesía náhuatl era importante y quedó en 3,000 composiciones rescatadas, fuentes como 20 poemas rituales recogidos por Fray Bernardino de Sahagún, los cantares mexicanos conocidos en 1906, manuscrito de los romances de los señores de la Nueva España y el manuscrito de los cantares.
La labor de los frailes y estudiosos del pasado como José María Garibay, autor de la Historia de la Poesía Náhuatl, o Miguel León Portilla, editó la versión de los vencidos de las relaciones de los indígenas de la conquista y escribió 13 poemas del mundo azteca. Esta recuperación nos permite conocer obras como poemas a Quetzalcóatl, Ixtlilxóchitl, Mixcoatl, Huitzilopochtli. Así entendemos y valoramos el sentido religioso, mitológico, histórico y cosmogónico que tienen los pueblos indígenas, que se refleja en la rica literatura. Los cronistas son las personas que escribieron los primeros textos literarios de Nueva España. Fueron crónicas que realizaron los frailes y conquistadores, describían el asombro por el paisaje, el esplendor de las ciudades indígenas, su desconcierto ante las nuevas culturas y temor ante las creencias de los americanos. Ellos nunca habían visto un sacrificio. Los llamados cronistas se valían de su testimonio para informar a la corona sobre la viveza, frescura y fuerza épica de las acciones realizadas. Así los exploradores destacaban su labor de la conquista para reclamar las distinciones ofrecidas por la corona. Los conquistadores recorrían en su memoria y se consideraban testimonios, fuentes directas y representantes, como Hernán Cortés con sus cartas de relación escritas, la relación del conquistador anónimo escrita por un italiano, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Las obras de los frailes eran del pasado de los pueblos indígenas y sus obras son Historia general de las cosas en Nueva España, por Fray Bernardino de Sahagún, Relación de Michoacán, redactada por Fray Toribio de Benavente, Motolinía, que denunciaba el maltrato de los indígenas que por su nobleza o por ser aliados a los españoles fueron educados y rescatados y enseñados con diferentes fuentes. Y sus tradiciones como Hernando Alvarado Tezosomoc era un indígena, Bernardo de Alba Ixchotlic, quien escribió su historia chichimeca. Pasamos a lo que era el teatro y poesía novohispana. Aquí ya estamos presentando los rostros de algunos que estudiaron durante el virreinato. La literatura novohispana destaca el teatro como factor importante de la evangelización. Los misioneros que adaptaban las obras escritas en español a la lengua náhuatl hacían las representaciones teatrales en los atrios de las iglesias o conventos antes de la celebración de algunos bautizos. Algunas obras fueron Auto del Juicio Final por Andrés del Olmo, Adán y Eva expulsados del paraíso y la toma de Jerusalén, que se representaron en Tlaxcala en 1538 y 1539. Tres hechos favorecieron el desarrollo de las letras en Nueva España: la introducción de la imprenta, la apertura de la Universidad de México, la aparición de las categorías jesuitas. Conforme la sociedad novohispana se consolidó y el interés por la cultura, hubo certámenes literarios, poéticos y obras de teatro. La poesía aparecía en las portadas de los libros, piras funerarias o fiestas religiosas. El teatro popular. Abordó temas de problemas de la época, la llegada de los virreyes, de los arzobispos, y emplearon la palabra náhuatl y describían paisajes, y se representaba Fernán González el Eslava, que impulsó el teatro, y en poesía destaca Bernardo de Balbuena, su obra Grandeza Mexicana, en donde describe la flora, la sociedad y las costumbres. Por su estilo y elementos es considerado como la mejor poesía descriptiva de su tiempo. Entonces después pasamos a los escritores novohispanos. Buscaron tener sus propias expresiones literarias, liberarse de los escritores españoles, como por ejemplo Juan Ruiz de Alarcón en 1580-1639, que no era español. Puso teatros españoles y sus obras importantes: La verdad sospechosa, que hasta nuestros días se sigue viendo, Las paredes oyen, Mudarse por mejorarse, El tejedor de Segovia y Pechos privilegiados. Seguimos después con dos figuras muy representativas en el siglo XVII. Por ejemplo, en el barroco, que nos permitió las combinaciones de vocablos novedosos, y entre ellos está Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer de corte, o sea, que no era una posición alta, era una posición media en esa época. Ella
se cansó de su vida, entonces se metió al convento de Santa Clara, la orden de San Jerónimo. Sor Juana Inés nació en Nepantla el 12 de noviembre de 1648 y desde pequeña se hizo aficionada a la lectura, aprendió latín y su sueño era entrar a la universidad, pero no lo pudo hacer por la condición de esa época de cómo trataban a las mujeres. Sus obras: Inundación Castálida, Divino Narciso, Primero Sueño, Soneto a un retrato, Carta Atenagórica. La obra Respuesta de Sor Juana Filotea de la Cruz fue una crítica al discurso de un jesuita que se convirtió en motivo porque la gran controversia con sus superiores. Al final se tuvo que deshacer de su biblioteca y dejó de escribir, y murió el 17 de abril de 1695 y es reconocida como la 10ª musa. Otro autor, amigo de Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Sigüenza y Góngora, sacerdote jesuita, científico, poeta y prosista. Este fue el autor del primer relato ficticio, Relación de los infortunios de Alfonso Ramírez, y su primera novela picaresca fue Novohispana y escribió Primavera Indiana. En el siglo XVIII aparecieron en Europa nuevas corrientes influenciadas por las ideas ilustradas que llegaron a Nueva España a mediados de ese siglo. Rechazó el barroco y tomó la razón, en donde el escritor se ajustó para llevar a cabo su tarea como pasatiempo, como una profesión. Aquí nos podemos dar cuenta de todos los cambios que se llevaron a cabo. En primer lugar, pues aquí no se conoció lo que era un teatro cuando estaban las culturas. Ellos tal vez hacían bailes, cantos, danzas, pero no se asimilaba a lo que es un teatro. El teatro tuvo mucha diferencia con el que se producía allá en Europa, porque allá se hacían las representaciones a los reyes o a gente que tenía recursos o que eran dueños. Aquí, bueno, se hizo la representación a todos porque se trataba de evangelizar, que ellos tuvieran un conocimiento de lo que era la religión y de lo que era la forma de vida de los españoles que ellos nos empezaron a traer aquí a Nueva España. Sí vemos aquí el rescate de todos estos escritos de nuestros indígenas por medio de los frailes y de toda la gente que fue ilustrada o fue, mejor dicho, educada de diferente forma, y ellos se dedicaron a hacer las traducciones del náhuatl al español. Esto ayuda a que mucha de nuestra cultura haya sido rescatada y nosotros estemos enterados de la forma de vida y de cómo era que ellos se comunicaban y cómo ellos respondían a todo lo que se les solicitaba, como por ejemplo la adoración a esos dioses y el culto a esos dioses, que se fue pasando de generación en generación hasta que llegaron los últimos. Bueno, hasta aquí mi relato se termina. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego, muchachos. Bye.